Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Esta historia es totalmente cierta, aunque sé que muchos pensaréis que me la he inventado. Todo comenzó hace ya mucho tiempo, cuando yo era un mochuelo. Apenas había empezado a volar, pero un suceso cambió el rumbo del mundo aquella primavera. Mis padres me llevaron a la gran asamblea y como yo, muchos animales asistían por primera vez. Vinieron animales de todo tipo. Cada uno contaba una versión diferente de lo que había ocurrido con los humanos. Algunos dijeron que habían desaparecido, otros que habían vuelto al lugar mágico del que procedían. Otros decían que se habían autodestruido y otros incluso se alegraban pensando que habrían muerto. Aunque todos hablaran de ellos, los insectos más jóvenes estaban inquietos porque realmente nunca habían visto a los seres humanos y se preguntaban cómo serían y si eran ciertas todas las cosas que decían de ellos. Yo tuve algún pequeño contacto con ellos, pero hacía tiempo que no los veía y nunca me parecieron peligrosos. Como mucho, me miraban, torcían la cara y solían marcharse. Después, descubrí que a esa forma de torcer la cara le llaman sonrisa y por lo visto es señal de afecto. Todos estábamos nerviosos, pues era la primera vez que nos reuníamos en la plaza pública sin temor alguno. De repente se hizo un silencio denso, extraño, como si todos fuésemos conscientes de que algo iba a pasar. Entonces apareció ella, caminando despacio, como si no tuviera prisa, como si el tiempo no le afectara. Ante nosotros estaba la mítica Casiopea, la tortuga ancestral, tan antigua como el mundo mismo. Ella, la más longeva y testigo de todos los tiempos, había visto todos los acontecimientos y conocía a todos nuestros antepasados. Con su andar parsimonioso, caminó tranquilamente hasta el centro y emitió un sonido gutural que parecía una especie de gruñido, que por lo visto era su risa. Había aprendido a reír en contacto con los seres humanos. Todos empezamos a imitarla, pero solo conseguimos un coro de onomatopeyas silvestres. Cuando todos nos quedamos en silencio, por fin la tortuga habló. Los humanos no se han ido, no han desaparecido, ni se han muerto. Simplemente están encerrados en sus hogares. ¿Qué son los hogares? Son sus madrigueras y están allí, resguardados hasta que pase la peste. ¿Pero qué peste? ¿Cómo les pudo pasar algo así, si son muy inteligentes? Les ha ocurrido porque se han distanciado de la vida real. Ya no recuerdan su esencia ni sus orígenes. El ser humano es más consciente que un mineral, que un vegetal y que un animal. Es el único capaz de crear, el único que puede elegir, y ello lleva implícito el compromiso, la responsabilidad para con los demás seres con los que comparte su espacio vital. Existe un pacto que el ser humano tiene que renovar
y vosotros debéis recordárselo, de lo contrario se deshumanizará por completo. Háblanos del pacto roto. Esta historia ocurrió antes de que existiera el tiempo, antes de que aconteciera el primer instante. Empezó mucho antes de lo que nadie recuerda y antes de que se escribieran los cuentos. Esta historia está más allá de todos los cuentos y leyendas. Existió un planeta habitado por 3 reinos importantes: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, compartiendo espacio con otros reinos invisibles y espíritus intermedios. El reino mineral y el reino vegetal ya habían alcanzado el equilibrio, pero el reino animal, sin embargo, se encontraba en pleno proceso evolutivo. Este reino animal estaba compuesto por diferentes criaturas que habitaban los elementos y llamábanse criaturas acuáticas, animales terrestres y aves del cielo. Juntos rendían culto a los espíritus del fuego, manteniendo así la armonía entre los diferentes elementos. La serpiente fue nombrada mensajera del reino animal, pues tenía la capacidad de trepar a los árboles para hablar con las aves, hablar con las fieras a ras de suelo y para hablar con los peces, bajar a las profundidades. Soy la más hábil y astuta del reino animal. Me lo han dicho los dioses. Por eso merezco ser la reina, la más noble señora de todos los reinos. Haré que las fieras se enfrenten entre sí y cuando estén debilitadas sus fuerzas, yo me erigiré como la más noble criatura de la tierra. Instigada por la serpiente, la ballena salió a la superficie y dijo: Escuchadme todos. Siendo el agua el mayor de los elementos, todos deben adorar a los dioses acuáticos, y yo seré vuestra guía. Al escuchar a la ballena, rugió el fiero león. Escuchadme bien. El agua sin tierra sería un charco sin forma ni movimiento. Ningún fruto sería posible sin tierra. Por eso, a partir de hoy me declaro rey de la selva y de todos los animales. Por tanto, son nuestros dioses de las junglas y los bosques quienes deben dirigir el mundo. Ante las declaraciones del león, desde el alto cielo se escuchó la voz a contraluz del águila real. Es verdad que el mar y los ríos necesitan de la tierra, que los montes necesitan de la lluvia, y la lluvia necesita del aire, pues por el aire se polinizan las flores y la vida es posible gracias a la fuerza del viento. Por lo tanto, han de ser nuestros dioses, los dioses del aire, los que deben regir sobre todos los reinos. De esta manera se constituyeron 3 estados y el reino animal quedó dividido en 3 grandes naciones. Desde ese momento, cada animal defendía solamente a los intereses de su propio estado. Otros solo defendían a sus dioses, renegando de los dioses extranjeros. Incluso algunos dejaron de creer en sus propias deidades. Desprovistos de sentimiento de unidad y sin Dios ni esperanza, el hastío fue creciendo, incluso entre familias del mismo territorio. Entonces se desencadenó una gran guerra por dominar el reino. Ya era imposible convivir como antaño, pues las diferencias eran insalvables. Zarpazos, mordidas, latigajos, aguijoneadas, arañazos, golpes y dentelladas. Los más grandes se comieron a los más pequeños y los más mortíferos atacaron a los incautos. Aparecieron
los primeros animales carnívoros, estableciendo un nuevo orden social llamado la ley de la selva. Cuando los animales se dieron cuenta del caos en que estaban, repudiaron a la serpiente por sumir al planeta en un estado de lamentable oscuridad, y ésta rezó por todos los reinos sin hallar guarida. Donde quiera que estaba era expulsada, porque de su boca salían palabras envenenadas. Pero la ley de la selva ya se había instaurado. Así que, para aminorar los daños, convocaron una asamblea para poner fin a sus disputas. Y se celebró un juicio para desterrar a la serpiente. Pero su declaración les dejó a todos estupefactos. Pido perdón. Es todo cuanto puedo decir en mi defensa. He sido manipulada por una criatura muy poderosa. Un Dios que camina sobre la faz de la tierra. Tiene el don del pensamiento y el poder de la palabra. Existe un nuevo Dios. Yo lo he visto. He visto al primer ser humano y es un ser tan astuto que podría destruirnos a todos. Esa nueva criatura será nuestra perdición. Dice la profecía que es un Dios que ha venido a ayudarnos a evolucionar. No sé, pero a mí me da muy mala espina. Cállate, erizo, no seas supersticioso. Yo creo que un ser así no existe. ¿Y si es un truco de la serpiente? ¡Protesto, señoría! ¡Silencio! Se formó un alboroto incomprensible de rugidos, cacareos, graznidos, ladridos, rebuznos y demás. De repente apareció un trozo de madera llameante y luminoso. Y tras el trozo de madera apareció una criatura caminando en dos patas. El ser humano, el portador del fuego, había aparecido. Todos se sumieron en un expectante silencio. Asisto a esta asamblea sin haber sido invitado. He venido a presentar mis disculpas por haber manipulado a la serpiente y por haber derrotado a vuestros guerreros. No he venido a combatir, ya que una guerra nos destruiría a todos por completo. Lo sé porque lo he reflexionado. Ya sé que no me entendéis porque no poseéis discernimiento. Por eso es mi deber preveniros. Yo soy humano. Más consciente que un mineral, más que un vegetal y más que un animal. Soy sensible a las fuerzas opuestas de la naturaleza. Soy el único capaz de crear, el único que puede elegir, y por ello estoy comprometido con todos los seres de este mundo. Propongo un trato de armonía y equilibrio, en el que cada cual tome solo lo que necesita, sin que ello suponga una amenaza para ningún reino. Me comprometo a cumplir con este pacto de convivencia, que ha de ser ley natural de nuestro hogar común. Desde ese momento se restauró la armonía en el planeta, y el primer humano cumplió con su palabra hasta el día de su muerte. Sus descendientes recibieron el pacto como herencia y del mismo modo los animales lo respetamos. Se nombró al lobo como guardián del pacto y los perros y gatos fueron designados como mensajeros, los que deben vivir con los humanos para recordarles el origen de nuestra convivencia. Pero la armonía es un equilibrio entre fuerzas opuestas y los humanos olvidan con facilidad. Los perros y los gatos han sucumbido a sus encantos y ya no se comunican con los lobos. Por eso, a lo largo de la historia, de vez en cuando aparecen generaciones que renuevan este pacto, intentando hacer conscientes a los demás. Lo hacen a través de la educación que dan a sus cachorros, a través de sus creaciones artísticas o de sus actos altruistas. Por eso, el fin último de todos los cuentos
es el amor. Por eso estamos hoy aquí, reunidos delante de sus casas, para recordarles que tanto la jungla como la calle es de todos. Y estoy segura que cuando salgan de su confinamiento, algunos renovarán el pacto roto y volverán a vernos. Todos esperamos ansiosos el momento en que salieran del confinamiento para renovar el pacto. Pero los humanos fueron poseídos por un virus de locura e irracionalidad. Se empezaron a comportar como si nunca hubieran sido humanos. Sin embargo, poco a poco aparecieron humanos que sí actuaban como humanos. Se habían dado cuenta de que el pacto debía de ampliarse más allá de los reinos humano y animal. Se empezaron a preocupar por mantener este pacto vigente. Y así, como la gota que constantemente cae y acaba rompiendo la roca, empezó el nuevo mundo que hoy conocéis. Pero ya soy una lechuza muy mayor y mis alas están cansadas, y por eso he convocado esta asamblea. Porque en vuestra memoria debe permanecer este pacto del que hoy os nombro guardianes. Recordad esta historia y transmitidla a vuestros descendientes.